pequeña presentación como Ateneo. El Ateneo Republicano de Andalucía, este mayo cultural republicano, entre otras actividades. También tenemos el febrero republicano, y entendíamos que una actividad necesaria era en torno a los grandes problemas y necesidades sociales, como son la sanidad, que ya hubo un encuentro, y la educación, la enseñanza. Quiero también animaros a quien deseéis poner en contacto con el Ateneo Republicano de Andalucía, que tiene sobre todo una finalidad pedagógica. De ahí las jornadas que se suelen organizar en el febrero republicano en la universidad, y otras muchas que hemos hecho durante la Feria del Libro y ahora en mayo, en el Mayo Cultural. Así que animaros a que entréis en contacto, si queréis, con el Ateneo Republicano, que organiza otra conferencia, charla el lunes aquí mismo sobre el cambio climático, con miembros ecologistas de Andalucía. Y este sábado, día 4, lo del cambio climático es el lunes. El sábado 4 tenemos una especie de fiesta de clausura en el Huerto del Rey Moro, en la calle Ladrillada, que ahí girará todo en torno a Palestina, que ya también hemos hecho otras cosas sobre Palestina y sobre el Sáhara en este mayo cultural. Así que si queréis, pues allí se podrán consumir tapas y bebidas, y eso a precios módicos. Bueno, pues ya cuando como se suele decir, y como dice la canción, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Somos José Montaño, Carmen Yuste de Ustea y Manuel Martín de Redes. Decir que esta actividad nació por una invitación que recibimos cierto grupo de asociaciones, en la que se nos invitaba a participar con propuestas e iniciativas para llenar de contenido el Mayo Republicano que organizaba. Desde aquella primera reunión ya se planteó, entre otras propuestas, esta sobre el tema de la educación, enlazando el tema de la educación en la Segunda República con los problemas actuales de la educación. Entonces, de ahí nace el que este acto lo vayamos a dividir en dos partes. La primera, que será la conferencia que va a dar José Montaño sobre la educación en Sevilla durante la Segunda República, y después una segunda parte en la que ya intervendremos más Carmen y yo sobre los temas de actualidad de la situación educativa en general. Entre ellas, sobre todo, nos interesa el tema de la iniciativa legislativa popular, que ya después hablamos. Yo creo que no necesita presentación, o quizás mejor decir que la mejor presentación de Pepe es ver lo que hace, porque yo he hablado con él por teléfono y lo que me ha comentado el hacer me parece extraordinario, y él lo va a demostrar. Muchas gracias por tu presentación, Manuel. Muchas gracias a la organización, a la Carmen, y muchas gracias a todos. Yo estoy entre amigos y me siento muy bien con todos vosotros. Estoy muy contento con vuestra presencia, ¿no? Es un placer y muchas gracias por haber venido un día de junio a las 7 de la tarde, aunque el tiempo no es muy malo. Yo no voy a hablar mucho sobre mí, simplemente lo que sí me gusta resaltar en mi biografía es que soy profesor, ahora estoy felizmente jubilado, he sido profesor de enseñanza secundaria, y eso es para mí el mayor mérito en mi vida. Y que me dedico ahora más que estoy jubilado, a la investigación, sobre todo de la investigación del profesorado de magisterio y de enseñanza media, que hago aquí con mis amigos y colegas
Ricardo y con mi amigo y colega Antonio Carmona, que tiene un trabajo, lo digo aquí, muy interesante y muy bueno sobre el Instituto de Casalla de la Sierra. Ahora ya hablaremos cuando llegue el momento de cómo se enfoca la enseñanza secundaria o segunda enseñanza. Aquí ya quiero aclarar un primer término, que es que en aquella época lo que hoy es primaria se conocía como primera enseñanza y lo que es el bachillerato como segunda enseñanza. Y ahora que se van a tratar, enlazando con lo que ha dicho Manuel, que ellos van a tratar temas de actualidad, yo quisiera decir que la educación o la enseñanza durante la República es un tema de actualidad que nos lleva a estos momentos que estamos viviendo, a estos terribles momentos para la enseñanza y la educación pública, terribles. Estamos viviendo y vamos a vivir un retroceso muy considerable. No sé si escuchaste ya a la lideresa del PP, Ayuso, diciendo que va a censurar los libros de texto en la Comunidad de Madrid. Tenemos la presión de la Iglesia, tremenda. Estamos viendo cómo, quizás me estoy metiendo en su intervención, pero es que soy docente, estamos viviendo la presión de la Iglesia, como la concertada, que es religiosa, se está comiendo a la pública a pasos agigantados. Laicismo y coeducación, todas las corrientes reaccionarias que hoy vivimos, ¿no? Laicismo y coeducación fueron los grandes problemas a los que se tuvo que enfrentar la Segunda República. El modelo de escuela republicano quedó recogido en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931. Los artículos dedicados a la enseñanza definían a la escuela como laica o unificada o única, activa, gratuita, obligatoria, reconocía el bilingüismo en aquellas regiones donde había otra lengua presente distinta al castellano y especificaba que el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuela unificada. Ya apuntaré algo más sobre el significado de escuela unificada a medida que desarrolle la ponencia, la charla, ¿no? Y por supuesto, una de las piedras angulares sobre la que se basaba esta idea, ¿no?, de escuela pública y unificada es la coeducación, de difícil desempeño para los gobiernos de la República, de muy difícil desempeño. Una idea común entre la mayoría de los políticos republicanos era aquella que concebía la educación como un instrumento de renovación y modernización de la sociedad española. Y el maestro era el sacerdote, y es textual, no es una palabra que yo utilice, y el maestro era el sacerdote de esta función social como se definía en el preámbulo del nuevo plan de estudio del magisterio. Es decir, si cambiamos a los niños, vamos a cambiar la sociedad. Y el guía, el sacerdote, va a ser el maestro. El movimiento obrero también mostró un interés especial por la enseñanza. Por ejemplo, tenemos que el anarquismo se vinculó a las ideas del pedagogo Ferrer y Guardia, creadora de la escuela racionalista, mientras que desde las filas del socialismo se adhirió a la escuela fundada por el socialista Núñez de Arena en 1910, que pretendía que la educación fuera un instrumento de igualación entre las clases sociales, ¿no? Y eso se va a concretar en el programa educativo del PSOE en 1918, elaborada por otro gran pedagogo y otro gran dinamizador
de lo que es la enseñanza, como Lorenzo Lusurian. Agustín Escolano, un especialista en los estudios sobre la Segunda República, plantea que durante la etapa republicana confluyeron el movimiento pedagógico que representaba la institución libre de enseñanza, cuyos orígenes se remontaban a 1876, el del socialismo, como ya he apuntado hace poco, las tendencias pedagógicas de la escuela nueva y la pervivencia del regeneracionismo. Con respecto a la escuela nueva, va a ser, digamos, la corriente pedagógica que se va a implantar mayoritariamente durante la República, pero no es en sí misma una corriente definida, es más bien un movimiento ecléctico que recoge diferentes tendencias pedagógicas, sobre todo las procedentes de Europa, de Francia, ¿no?, de Bélgica, de Austria, y que, sobre todo, esto viene por la Institución Libre de Enseñanza, pretenden modernizar la educación en España, introducir las nuevas corrientes que vienen del extranjero. Y es un movimiento ecléctico que, por ejemplo, recoge los métodos de Freinet, que lo tenéis ahí en la pantalla, que es a través del trabajo de los niños con la imprenta, ¿no? En la fabricación, ¿no? Ellos hacían sus textos, tenían sus corresponsales en la escuela, en el entorno escolar, y editaban sus propios cuadernos y editaban sus propios libros, ¿no? También está la escuela del trabajo, ¿no?, que ponía como prioritario lo que es el trabajo como base de la inserción de la persona en la sociedad, ¿no? Hacía mucho hincapié en la formación profesional, ¿no? En fin, está también las ideas pedagógicas que vienen del filósofo Dewey, ¿no?, sobre una cosa que sí va a aplicar mucho la República, por eso es escuela activa. Es decir, aprender es hacer. Aprender es hacer. Y ponen en primer lugar lo que es la interrogación, la curiosidad, la observación, la asociación de ideas, la expresión escrita y oral de esas ideas, ¿no? Digamos que esas son las grandes tendencias que reúne la escuela nueva española, ¿no? Pero también quería hacer una mención a la importancia de la masonería, ¿no? Porque para los masones la enseñanza era una herramienta para la perfección de la especie humana a través del componente ideológico, ¿no? No hay que olvidar que la gran influencia que ejerció el filósofo y masón Ernesto Krause, ¿no? Ernesto Krause, la influencia que ejerció en Giner de los Ríos, que lo tenéis en el centro de la foto, y la Ile. Será una masona, una mujer masón, algo raro, muy extraño en este ámbito, en este mundo de la masonería, Ángeles López Ayala, una de las impulsoras de la primera escuela laica gratuita para obreras en Barcelona en 1889 junto a la anarquista Teresa Claramunt. Tampoco hay que olvidar que los primeros cuadros del Ministerio de Instrucción Pública durante el gobierno provisional de la Segunda República y el primer bienio fueron hombres pertenecientes a la masonería. Es el caso de los ministros Marcelino Domingo, que veremos en una siguiente diapositiva, el socialista Fernando de los Ríos y el sevillano Domingo Barnés Salinas, ¿no? Bueno, no sé si va a ser algo macabro lo que dice. Si os gusta pasear por el cementerio. Bueno, pues si paseáis por el cementerio y vais a la parte dedicada, creo que son a los heterodoxos, ¿no? Junto al cementerio judío y donde están los
principales militantes de izquierda, está la lápida del padre de Barnés Salinas, que es toda una declaración de vida. Es muy interesante, si por casualidad vais por cualquier motivo buscar esa inscripción, que es toda una declaración de vida sobre el pensamiento humanista que fomentó y forjó todas estas tendencias que estoy planteando, ¿no? Bien, y el director general de primera enseñanza, el socialista Rodolfo Llopis, también fue masón. Aquí tenemos a Rodolfo Llopis, el ministro en el 36, 1936, Marcelino Domingo, y aquí tenemos a el sevillano Ramón González Sicilia, no sé si se va a ver con el crucero. Está en el centro, está Martínez Barrio. Y a su derecha, el gran masón sevillano. Sabéis que Martínez Barrio es el gran pope, ¿no? El venerable, como lo llaman los masones, gran venerable de la masonería, ¿no? El que extendió toda la masonería por Andalucía. Y este es, a su derecha, Ramón González Sicilia. Ramón González Sicilia, que fue profesor en el hoy San Isidoro, ¿no? Durante la República, Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, antiguo, cuando se inaugura en Murillo, va a ser director general de primera enseñanza en la breve etapa de gobierno de Barnés, ¿no? del sevillano Barnés, cuando es nombrado Martínez Barrio ministro, ¿no? Para disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, de octubre del 33, si no recuerdo mal, hasta que se convocan las elecciones, ¿no? Y también un personaje muy interesante, clave en todo el desarrollo de la educación sevillana, Laureano Talavera Martín. Laureano Talavera Martín, presidente del Consejo Local de Primera Enseñanza, es el gran animador, el gran impulsor hasta el 34, que ya viene el cambio de ayuntamiento por orden gubernativa, ¿no? Y se ponen radicales y sedistas, ¿no? Talavera va a ser el gran impulsor de la enseñanza en Sevilla. Desgraciadamente, tenía 67 años cuando fue asesinado por aplicación del mando de guerra. 67 años. Aplicación del mando de guerra en los primeros días de julio. Y en su expediente de depuración pone que murió por participar en los sucesos del 18 de julio. ¿Y sabéis quién firmaba esos expedientes de depuración? ¿Lo sabéis? En Sevilla. ¿Quién era? Manuel Lora Tamayo. Y digo yo, siempre lo digo, hago campaña por eso. Es una vergüenza que en Sevilla todavía haya un colegio público con el nombre del depurador Manuel Lora Tamayo. Y sigue existiendo. Y nadie hace nada, ni nadie presiona para que se quite ese ignominioso nombre de un colegio público sevillano. Bien, la tarea renovadora que se plantea la República era ardua, ya que la situación que heredaba el régimen era desoladora. La tasa de analfabetismo en 1930 era de un 32,4%, siendo la de las mujeres del 39%. Había déficit de escuelas, creo que había 1,5 millones de niños sin escolarizar, se dice pronto, y un déficit de 27.000 escuelas, se dice pronto. Había déficit de escuelas muy mal dotadas y déficit de maestros. Falta de maestros muy mal preparados y muy mal pagados. Aquí tenéis una foto, no es de una escuela sevillana, de Zafra, de un maestro, lo tenéis a la izquierda, que lleva la corbatita, ¿lo veis? Don Francisco, sí fue maestro sevillano en Pruna. Esto es de cuando él era maestro en Extremadura, en Zafra. El pobre don Francisco vino en autobús de pasar sus vacaciones en su pueblo de Extremadura. Tal como bajó del autobús, lo detuvieron, lo metieron en el calabozo, lo apalizaron, lo sacaron. Hubo un bullicio popular mientras lo llevaban al lugar de la ejecución y algún niño se escabulló
y presenció, para su desgracia, el fusilamiento, el asesinato de su maestro. Y esta foto me impresiona porque podéis... Este era el estado de la escuela en España. Esto sería una escuela unitaria, ¿no? Ese es el estado de la escuela y de la infancia en España. ¿Veis en esta fila, en la fila primera, ¿no?, de los niños, los niños descalzos, iban a la escuela descalzos, ¿no veis? Sus piececitos, sus cabecitas, ¿no? Este pelarrape que indica enfermedades, la ropa tan modesta, ¿no? La debilidad, la fragilidad de estos niños. Esto es el gran problema, no solamente educativo, sino social que vive España. Y por eso la República quiere cambiar, mediante la educación, que va a provocar el avance social, toda esta lamentable situación que se vivía en nuestro país. Las primeras medidas se pusieron en marcha con el gobierno provisional, ¿no?, que estaba presidido la instrucción pública por el radical socialista Marcelino Domingo, que después del 36 vuelve a ocupar la cartera. Hay un decreto del 29 de abril que, entre otras cosas, se crean, como ya lo he mencionado, los consejos universitarios, provinciales y locales, se aprueba el bilingüismo, etc. Y uno de los caballos de batalla, como ya he indicado, fue la laicidad de la enseñanza, que enfrentó a los políticos republicanos con la Iglesia y la derecha católica. El primer paso fue la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y se justifica que se hace en aras del respeto a la libertad de conciencia del niño, ¿no? Posteriormente ya se prohibiría definitivamente impartir, porque este primer decreto lo que dice es que los padres que soliciten que su hijo reciba educación religiosa puedan recibirlo por el maestro en la escuela, pero fuera del horario escolar. Posteriormente ya se aprueba un decreto que suprime completamente la educación religiosa en las escuelas. El eje de toda la reforma republicana va a ser la educación primaria. Se establece un plan quinquenal que preveía la creación de 5.000 escuelas por año, ¿no? Es decir, 5.000 escuelas por año, plan quinquenal, tenemos las 70.000 escuelas deficitarias que tenían en España. Se pretendía hacer en esos 5 años, ¿no? Y excepto el primero, que sería, el primer año serían de 7.000 pesetas, ¿no? La reforma del magisterio vino de la mano de varias medidas, como la reforma, la mejora económica de los maestros, ¿no?, que pasan de un sueldo inicial de 3.000 a 4.000 pesetas, ¿no?, la creación de más plazas y la reforma de las escuelas normales, con el plan profesional de 1931. En estas últimas se implantó la coeducación en las escuelas de magisterio. Y quiero decir y quiero aclarar dos cosas. Cuando hablamos de escuelas, 5.000 escuelas por año, no estamos hablando de colegios, no estamos hablando de grupos, de escuelas graduadas, perdón. Estamos hablando de aulas, de aulas. La mayoría de estas 5.000 escuelas son aulas. Aulas, en muchos casos, alquiladas, que se van a alquilar, ¿no? ¿Vale? En realidad va a ser otro problema, porque la educación en la República va a ser, sobre todo, basada en escuelas unitarias, ¿no? Sabéis, todos los niños, independientemente de la edad, en la misma aula, ¿no?, y regidas por maestros, ¿vale? Y se plantó la educación en las escuelas normales, pero en la primaria no, sí en la secundaria. En la segunda enseñanza sí se implanta la educación, la coeducación, perdón, o enseñanza mixta, como a mí me gusta más llamarla en este caso, ¿no? Pero no en la primaria, En la primaria son mínimas las escuelas que son mixtas. Y viene el bienio negro, en el 34, y suprime por decreto cualquier intento de
escuelas mixtas en primaria y lo intenta hacer también con las normales de magisterio, lo cual hubiera sido un desastre, impresionante, porque ya estaban unificadas, la de hombres y la de mujeres, ¿no? Bueno, también el 29 de mayo se aprueba el Patronato de las Misiones Pedagógicas, ¿no? Que es una iniciativa de Bartolomé Cosío, ¿no? Y las misiones trataban de despertar el afán de leer, según el texto que escribe Bartolomé Cosío, de despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues solo cuando todo español no solo sepa leer, que no es bastante, sino que tenga ansia de leer, de gozar, de divertirse, sí, divertirse leyendo, habrá una nueva España. Pero los misioneros se encuentran con la realidad social de España. Y lo deja escrito uno de estos misioneros en Zamora, cuando va a San Martín de Castañeda, Zamora, Ávila, Palencia, esas son las zonas de la España interior, ¿no? De la España rural, de la España pobre, de la España subyugada por la Iglesia, donde van los misioneros, ¿no? Y dice, necesitaban pan, necesitaban medicinas, necesitaban apoyos primarios de una vida insostenible con si solo fuese, y solo canciones y poemas llevábamos en su ron misional de aquel día. Una labor del primer bienio que abarcó también el bachillerato. Se habla muy poco del bachillerato durante la Segunda República, pero fue importantísimo, importantísimo, porque aquí sí se aplica la coeducación. Respecto al bachillerato, se exigió la licenciatura para poder impartir la enseñanza, cosa que no existía con la monarquía, lo cual a la Iglesia le sentó acuerdo, perdón la expresión, ¿no? Un tiro para la Iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los maestros no eran ni licenciados. Cuestión que ya afectó a los centros religiosos, me voy a una cosa más ortodoxa, ya que no todos sus enseñantes cumplieron el requisito, es decir, a chavales, a jóvenes que no tenían, y veremos si incluso iban a tener el bachillerato, porque en magisterio, antes del plan profesional del 31, se ingresaba sin bachillerato, y el plan del 31 lo que hace es exigir el bachillerato, entrar a los 16 años, un examen de acceso a la escuela de magisterio, 3 años con mucha pedagogía, con mucha asignatura científica, un año último de práctica en la escuela, y se entraba directamente en la escuela, y la práctica con 3.000 pesetas pagadas. Bien, digamos que en el bienio hazañista va a tener un hecho muy importante, ¿no? Que es la aplicación del laicismo a través de la sustitución de la enseñanza impartida por las órdenes y congregaciones religiosas y la disolución de la Compañía de Jesús, 23 de enero de 1933. Yo, para la parte de Sevilla, que ya me queda poco, voy a empezar ya, cuán ricos eran los jesuitas, cuantísimas propiedades tenían media Sevilla. Se dotaron 2 o 3 escuelas con los edificios de los jesuitas y colonias escolares con las fincas que tenían los jesuitas. Y todo que era una gran potencia económica, no solamente educativa, sino financiera. Bueno, se crea la Junta de Sustitución para la Enseñanza Secundaria, cuyo objetivo era la creación de nuevos institutos en colaboración con las diputaciones y los municipios. Antonio Carmona, en su trabajo sobre Casalla, destacó una cosa muy importante. Tiene un artículo que es que los grandes impulsores, los grandes paganos de la construcción de escuelas e institutos son los ayuntamientos, son los municipios. Se habla mucho del gobierno republicano, del gobierno hazañista, son los ayuntamientos. Solamente en el caso de haciendas quebradas, como la sevillana, con la Expo, va en auxilio el Estado. Pero en la mayoría de los casos son, y lo he comprobado en Casalla, yo lo he comprobado en Sevilla y en Utrera, son los ayuntamientos. La Iglesia, por su parte, a través de la pastoral colectiva. Bueno, aquí está la distribución de las bibliotecas por localidades,
de las misiones pedagógicas. Puesto del anuario, esto está sacado del anuario de las misiones pedagógicas de 1934, ¿no? Aquí tenéis las distintas localidades donde se implantan esas bibliotecas misionistas o misioneras, ¿no? ¿Vale? Bien, la Iglesia, como ya he dicho, atacó duramente la política educativa en una encíclica, como si no tuvieran mejor cosa que hacer los papas, Dilectissima Nobis, que mostraba su total oposición a la Constitución y a la política educativa republicana. Aquí tenemos esta imagen es de un colegio mixto en Sevilla. Yo tengo mis dudas, sinceramente, porque no he encontrado más referencia de la foto que la descripción que pone escuela mixta, ¿vale? Esto es en Sevilla, en el 34. Yo tengo mis dudas si o son los cursos del ciclo superior de primaria o ya nos encontramos con alumnos de un instituto. Yo tengo por la edad, por el aspecto de los muchachos y las muchachas, ¿no? Pero esto sí es una escuela mixta. Además, el modelo de escuela, de aula que plantea la República, bancos bipersonales, ¿no? Y no esas mesas alargadas. Yo soy un niño de la posguerra, yo estudié en el José María Izquierdo, con bancos de estos, no sé si ustedes han estudiado también, en la primaria, claro, por supuesto, queremos dar eso. Y con los bancos esos alargados, donde había por lo menos 12, 6 en un sitio y 6 en otro, eso era horrible, mesas rayadas, mesas rayadas, tremendo, ¿no? Bueno, pues esto es el modelo, con su armario, todo el material a mano, ¿no? ¿Qué veis que no aparece? Crucifijo. El crucifijo, claro. Y ya hablaremos de cómo se quitaron los crucifijos en la escuela pública española. Las elecciones de noviembre, la triste Iberia, veis, es una crítica de la época al papel de la Iglesia en España, veis la tonsura, ¿no? Eso se llama tonsura, ¿no? Que tiene ahí este hombre que extiende una sombra negra sobre España, ¿no? La Iglesia llegó a calificar la enseñanza mixta de grosera concupiscencia, aberración científica, antinatura. Bueno, el bienio negro, como ya he dicho, el del 34-36, fue un retroceso en todos los aspectos. Es el gobierno del centro-derecha, más derecha que centro, como vemos hoy en día con ciertos partidos. Lo que se hace es prohibir por decreto la coeducación, ¿no? Y disminuyen la parte de instrucción pública en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y no se llegan a suprimir todos los colegios de las órdenes religiosas. Al contrario, crecen los colegios religiosos mediante un fraude de ley. Es decir, esos colegios pasan de la orden religiosa a lo que podemos llamar asociaciones que se crean ex profeso, formados por los padres de alumnos, por católicos prominentes, que son los que toman la titularidad teórica, ¿no?, de esos centros, ¿no?, lo cual es un fraude de ley, ¿no? Existía una de estas sociedades, era la Sociedad Anónima de la Enseñanza Libre. Bien, digamos que voy a retomar ahora el tema de la enseñanza media. El impulso dado durante el primer bienio cuajó en un incremento importante de centros públicos. La Junta de Sustitución de la Enseñanza Religiosa, por ese decreto, el 28 de octubre del 33, se crearon 20 institutos nacionales, 38 institutos elementales y 40 subvencionados. Me explico. La diferencia entre instituto nacional y instituto elemental viene por la proporción de catedráticos que tenía que haber entre uno y otro, mayor en los institutos nacionales que en los elementales, donde era mayor la proporción de auxiliares y encargados de curso, que son los nuevos profesores preparados por la República para impulsar el funcionamiento de estos institutos, ¿no? ¿Vale? También es significativo
En total tengo aquí que entre los centros de las primeras y segundas categorías duplicaron su número de enseñanza media entre 1930, 31, 33, 34. Y el alumnado femenino en los institutos pasó del 1460 al 30, 31, fijaros qué crecimiento, al 32,30% del 34, 35. Se partía prácticamente de nada, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la educación en Sevilla. Digamos que la situación en la provincia de Sevilla era muy similar a la que he planteado a nivel nacional. En 1930 el índice de analfabetismo era del 36% de la población de mayor de 10 años, 42% para la población femenina, 42%, y en los primeros años de la década de 1930 la asistencia a la escuela solo abarcaba el 31% de la población en edad escolar. La situación era peor en las zonas rurales. Como ocurrió a escala nacional, el punto central de los esfuerzos en Sevilla fue la construcción de escuelas primarias. A finales de octubre de 1931, la Gaceta publicó la creación de 100 escuelas en Sevilla capital, que iban a empezar a funcionar el mes de noviembre, en los locales que previamente tiene dispuesto el teniente del alcalde, señor Talavera, delegado municipal. Estas cifras de 100 escuelas, que se aprueban en octubre del 31 y funcionan en noviembre, creo que son bastante parecidas, ¿no? Y confirman mucho los datos de Carlos Algora, ¿no? Sobre las construcciones escolares en Sevilla. Él dice que en la capital se pasó de 76 escuelas en 1930 a 192. Poco más o menos estamos en las cifras que se manejan en la Gaceta del año 31, ¿no? Siendo Sevilla y en toda la provincia las construcciones se elevan a 394, ¿no? Y Sevilla será una de las provincias donde se crearon más escuelas, según Carlos Algora. Otro paso muy importante fue, siguiendo el patrón nacional, la fusión de las dos escuelas de magisterio en una sola, dando lugar a la aparición de la Escuela Normal Superior del Magisterio. El director de la misma, del 32 al 33, fue Ramón González Sicilia. En esta foto yo creo que es la estación de Córdoba, aquí lo tenemos, ¿vale? Ramón González Sicilia está recibiendo al nuevo gobernador civil, el señor Montaner. Ramón González Sicilia fue el primer gobernador civil de Sevilla tras proclamarse la República, unos pocos meses, ¿no? Después fue destinado a Granada, ¿no? Y fue nombrado director del 32 al 33 en la Escuela Normal de Magisterio para solucionar los altercados que se producen a consecuencia de la implantación de la coeducación. Una parte del alumnado, una parte de la sociedad sevillana, ya sabemos qué ciudad vivimos, ¿no? Que presiona, que protesta por esa concupiscencia grosera, que significa la coeducación, ¿no? Bien, también en su cargo de director general prestó mucha ayuda a la creación del Instituto Rodrigo Caro de Utrera. Y ahora es el momento de referirnos, bueno, esta es a Laureano Talavera, esta es la foto de la antigua sede de la Escuela Normal de Magisterio, ¿no? Tuvo varias ubicaciones, la primera cuando se unifica en la calle Menéndez Pelayo, y después pasa a la antigua residencia de los padres jesuitas en la calle Jesús del Gran Poder. Ahí lo tenéis. Aquí tenéis que cuando es un lugar de memoria histórica, porque cuando se desaloja la escuela de magisterio a consecuencia del golpe militar de Queipo de Llano, se utiliza como delegación gubernativa de orden público. Arramplaron, destruyeron el mobiliario
y arramplaron con todo lo que pudieron mueble y material del cual no se ha vuelto a saber nada de él, ¿no? Ahí creo que también, bueno, ya son cosas familiares. Creo que un tío abuelo mío también estuvo allí. Estas personas que tienen que estar en la fosa de tipo Reja o del movimiento. Mis tías no querían pasar por la calle Jesús de Gran Poder. Eran muy devotas de Cristo, pero no pasaban por ahí. Bien, Laureano llegó a Sevilla en 1916 como regente de la Escuela Práctica Graduada. Desde las elecciones de abril del 31 es concejal y presidente del Consejo de Primera Enseñanza de Sevilla, miembro del Partido Republicano Radical y después de Unión Republicana. Y era el hombre, por su posición política e institucional, llamado a aplicar en Sevilla la reforma educativa. Construcción de escuelas, el impulso de cantinas escolares, comedores escolares, roperos. Los roperos eran, claro, es que la República también se desenvuelve en un aspecto de vamos a favorecer a las clases populares, pero sin dejar del todo el aspecto benéfico. Sin dejar de todo el aspecto benéfico. Los roperos era entregar ropa, abrigo y calzado a los niños más pobres. Sevilla, ya os podéis imaginar. Lo que intenta la República con los roperos es irle a ayudar a las clases más menesterosas, pero procurando limar ese carácter benéfico, ¿no? También impulsar las nuevas metodologías, la formación permanente del profesorado. Su labor la lleva a cabo, esto es una academia que tiene él en Málaga, creo, ¿no? Que lleva el nombre en 1906 de Pestalozzi, ¿no? Este insigne pedagogo suizo, ilustrado de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? El grupo escolar Ginés de los Ríos, ahí lo tenéis, ¿no? Ahí lo tenéis. Fue, bueno, el local, no el grupo Ginés de los Ríos, digamos que fue un modelo, el liberal cuando se inaugura en septiembre del 32, define así tanto el edificio como el material pedagógico y dice que reunía las mejores condiciones científicas. Será un modelo de apertura hacia el entorno, hacia la comunidad del barrio, que es fundamentalmente obrera, ¿no? Está por los alrededores de la Puerta Osario, ¿no? Y es una población evidentemente obrera. De ahí el impulso que desde el centro Ginés de los Ríos se da a los roperos, se da a las cantinas, a los comedores escolares. Es que en Sevilla la gente moría de hambre, pero literalmente, no es una metáfora. Sevilla se moría de hambre literalmente. Es un desastre social. También en sus locales se instalará una de las iniciativas más importantes, que es la Universidad Popular de Sevilla. La Universidad Popular de Sevilla, que va a nacer a iniciativa de la FUE, la Federación Universitaria Escolar, el Sindicato de Estudiantes, ¿no? Va a tener como objetivo la extensión de la cultura y la educación a las clases trabajadoras, con atención a la alfabetización de personas adultas. Y al mismo tiempo, la FUE va a llevar una importantísima y activa labor cultural de charlas, conferencias, actos, cursos elementales para los adultos, cursos de alfabetización, conciertos, en fin, recitales, una intensa actividad cultural, sobre todo dirigida hacia las clases populares. Y una de ellas la tenemos en esta presencia de la barraca, fundada por García Lorca en Sevilla en 1934, a raíz del Congreso Estatal de la FUE, ¿no? Bien. Ahora vamos respecto a la creación de escuelas. Voy a mencionar, es que la querencia trianera me arrastra, no lo puedo evitar. Respecto a la creación de escuelas, en el caso de Triana, se quiere impulsar
pero también es importante lo que voy a comentar, no es patriotismo trianero. Respecto a la creación de escuelas, en el caso de Triana, se quiere impulsar la reforma de las escuelas graduadas de San Jacinto, ¿no?, que están situadas todavía hoy en el convento de San Jacinto, ¿no?, para el que se había proyectado una gran modificación con la creación de 6 clases para niños y 7 para niñas. Para ello se alquilan locales en distintos puntos de Triana, San Jacinto, Evangelista, Castilla, Pureza, Constancia. Están inscritas al Colegio San Jacinto para ubicar a estos alumnos mientras se hacen las obras de reforma que se aprueban con la monarquía, pero se llevan a cabo durante la República y dan el aspecto actual que tiene el Colegio San Jacinto, ¿no? ¿Vale? Hasta julio del 36 fue mixto, pero mixto no en cuanto a niños y niñas en la clase, ¿no?, sino que iban al mismo edificio niños y niñas. Pero es aquí que en septiembre del 36, ya sabemos de qué fecha estamos hablando, son separadas. Ya ni que estuvieran en clases distintas, en colegios distintos, los niños y las niñas, son separadas. Las niñas permanecen en el edificio y los niños son trasladados al grupo escolar José María del Campo. Bien. Sobre las construcciones escolares, no se ve muy bien. Es un colegio que se inauguró en La Corsa. En cuanto a las construcciones escolares, ¿no?, tenemos que eran vistas por el Ministerio de Instrucción y la inspección o y la Oficina Técnica de Construcción Escolares recogen las iniciativas de la ILE, la Escuela Nueva, y los principios higienistas. Son del siglo XIX, siglo XX, que son muy importantes, ¿no? El higienismo, ¿no? Va a tener también una gran influencia en la escuela republicana. Debían de ser modestas, sencillas, funcionales, cuidando la higiene, luminosas, bien ventiladas, con temperatura adecuada durante todo el año. Eso sabréis bien, la escuela de calor, ¿no?, lo que son las temperaturas adecuadas en Sevilla, en los colegios, ¿no? Bien. Y uno de estos ejemplos de construcciones escolares, esto es una fotografía del Liberal, ¿no?, por eso no se ve bien, es la entrega del primer grupo escolar de la barriada de La Corsa, denominado Joaquín Michó, en octubre del 34. Y describe así lo que era un local modelo de la escuela republicana. Dice: el local de la escuela es de una sencillez tal que llama la atención. Un hermoso salón con amplios ventanales en la planta baja para aula de niños y otro igual arriba para las niñas. 2 pequeños despachos para los profesores y los servicios higiénicos modernísimos. El tono de todo el edificio blanco, de una blancura que lastima la vista. Se había proyectado otro inmediatamente que se denominaría Tolosa La Turra, ¿no?, y la construcción de 2 casas para niños. ¿Cómo era una escuela en Sevilla, en la República? Esta es la escuela de niñas de la calle Castelar. Ahí tenemos el símbolo de la República, ¿no? Las niñas, esto nos va a dar ideas, estas florecitas, estas macetitas, cuando leas los métodos pedagógicos que se aplicaban, ¿no? Prestar atención a esto. Dice: ¿cómo era una escuela? Esta es de la calle Castellar. Esto es del 34. Este artículo lo voy a leer, si me permitís, y no doy mucho la brasa. Dice: la escuela graduada de la calle Castellar, en la que hay 320 alumnas matriculadas y que dirige doña María Morós, es digna de grandes y merecidos honores. Este colegio, perfectamente ordenado y limpio, es una pajarera. No por eso falta su rigurosa disciplina, sin que esto sea para las niñas el yugo forzado del cielo. Acuden alegres y rientes a su jaula primorosa, donde se encuentran en doña María una incansable luchadora que las estimula al trabajo, pero sin esa cara adusta del maestro que pone en las niñas esa mezcla de miedo y respeto. Ella vierte palabras alentadoras sobre las almas juveniles y tiene para ellas cariños maternales. Estas niñas, la mayoría de familias muy pobres,
Doña María ha conseguido, a fuerza de una paciencia inquebrantable, que vayan primorosamente aseadas, con sus babicitos blancos y limpios. ¿Los veis? El decoro es muy importante, la higiene y el decoro, tanto los alumnos como los maestros. Con el aumento de sueldo de los maestros, con la profesionalización del magisterio, lo que se pretende es el decoro, la higiene, el bien, el que la escuela, el maestro y los alumnos sean un espejo para la sociedad, ¿vale? Un espejo para la sociedad. Bien, en los distintos grados, así que vayan primorosamente aseadas, con sus badecitos blancos y limpios, en la cabeza lazos vaporosos, ya lo veremos en otra foto, como lindas mariposas, haciendo desaparecer ese sello triste de pobreza. En los distintos grados, escuelas graduadas, ya hay una escala por edades, ¿no? Aulas por edades. En los distintos grupos de este colegio destaca la saliente nota de orden y esmero. No existe el banco pesado y antiguo. En su lugar hay mesitas aisladas, ¿lo veis? Con sus banquetitas de madera, todo primorosamente esmaltado con azulina y blanco. Hasta las profesoras usan el babi blanco de reglamento. Y esos dos colores dan una bella nota con el decorado de las amplias galerías. Toda obra de las pequeñas alumnas que hacen verdadera preciosidad. Este colegio ofrece a las niñas un amplio campo de enseñanza. En él tienen clases especiales de mecanografía, esperanto, dibujo, labores artísticas, música, corte y confesión. En la música hacen cosas notables. Doña María, verdadera renovadora, una gran inventiva, intercala en la música bellos recitados, cantos escolares con figuras artísticas que ella dirige. Luchadora infatigable que no regatea sacrificio. Yo muchas veces pienso, ¿no se cansará esta mujer? Y al buscar la contestación veo fulgurar en sus ojos esa llamita de satisfacción que dice, esta obra es mía, hallando en ella la compensación de sus defectos. Sobre el método, hay una entrevista que hizo un periodista del País en 2006 a una profesora, Dolores Velasco, nacida en el Saucejo, ¿no? Aquí tenéis una escuela del Saucejo, ¿no? De niñas, ¿no? Con su maestra, no Dolores, ¿no? Y la bandera republicana, ¿no? El País le hizo, bueno, ella dio clases la mayor parte de su vida en Dos Hermanas, que tiene un colegio dedicado, y Sevilla, ¿no? Y con 90 años, en 2006, realizó una entrevista para el País. Leo un poco los párrafos de la entrevista. Recuerda con nitidez, dice el periodista, recuerda con nitidez la escuela republicana que llegó unos años más tarde, en la que se celebraba como un gran acontecimiento la fiesta del libro, o se organizaban recitales de poesía y concursos de redacciones de cuentos, dice. Y rememora con admiración y gratitud las enseñanzas que recibió de aquellos maestros como su tío Juan Antonio Velasco, tiene un colegio en Utrera, dedicado a él, como su tío Juan Antonio, discípulo de Francisco Giner de los Ríos, fundador de la institución libre de enseñanza. Ellos le enseñaron los métodos pedagógicos que Dolores no dejaría de usar en los 42 años de maestra. Era un hombre sabio, dice Dolores Velasco, ahí la tengo. Dice, eran hombres sabios, adelantados a su tiempo, aplicaban métodos pedagógicos innovadores. Aquí están todos los principios de la escuela en la práctica. Aplicaban métodos pedagógicos innovadores y recababan la atención del alumno con continuas preguntas. La curiosidad, despertar la curiosidad. A partir de una palabra, la asociación, ya tenemos ahí el tema de la asociación, a partir de una palabra cualquiera podía mantener en clase un debate toda la mañana. Mi tío Antonio invitaba a los alumnos a traer todo tipo de plantas a clase. ¿Recordáis las plantitas que había en esa escuela? Y a partir de ahí estudiaban botánica, biología. En cada dictado se desmenuzaba la frase, y cualquier circunstancia era buena para explicar cualquier circunstancia, en cualquier momento, la espontaneidad.
Y cualquier circunstancia era buena para explicar una regla de ortografía o provocar el análisis y la reflexión. En definitiva, recojo yo la motivación del alumno, la curiosidad, la observación, la indagación, la manipulación, el trabajo del alumno. Aprender es hacer. En cuanto a las colonias escolares para los niños con dificultades físicas, ¿no? Me va la hora, pero aquí tenía una descripción de la colonia escolar de Jabugo. No te preocupes, que estamos encantados. No sé, que tampoco me quiero pasar el tiempo, pero tengo una descripción maravillosa de la colonia de Jabugo, no sé, como queráis, ¿eh? Me puedo pasar ya. No, de verdad, que no, yo no quiero meterme. Bueno, la escuela, a ver, sí, la colonia escolar, el Consejo Local de Primera Enseñanza tenía la colonia de Jabugo, que era la colonia de Arturo, municipio, ¿verdad? Era la colonia de Altura. Y en las playas de Chipiona y San Lucas de Barrameda, las colonias de playa. Y tengo aquí la descripción de la de Jabugo, que sale en el Liberal. A ver si lo veo aquí. Eso no despistado, ¿eh? Bien. Constituye la colonia escolar de Altura. La integran 200 niños, organizada como la de San Lucas por el Consejo Local de Primera Enseñanza. Bueno, es el regreso, ¿no? Está el primer teniente de alcalde, la hora de Talavera, el secretario de dicho organismo y el teniente de alcalde, el concejal señor de la Rosa y el arquitecto municipal, señor de algunos funcionarios. El edificio, dice, es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. El periodista alaba sus buenas disposiciones y el orden, la limpieza que reinaba en todo. El magnífico edificio se compone de 3 pisos y de sótano, todos muy bien ventilados y resplandecientes de luz. Se alza sobre la meseta de un monte, al que rodea una extensa cordillera de cerros vestidos de una espléndida vegetación de árboles frutales. Desde la planicie que está levantado el edificio de la colonia, se divisa un fantástico panorama sobresaliendo entre el verdor de las extensas arboledas de blancura y el tono rojo de algunos pueblos, y el azul y vaporosa lejanía que nos hace pensar en países tan suaves. Enseguida se dispuso el almuerzo para los niños, rica paella, suculento guiso de pollo, dulce y olorosa fruta. Tened en cuenta que era una colonia de altura destinada para niños con problemas físicos, ¿no? En general, en las colonias, es que me apasiona el tema, en las colonias al principio se calculaba, cuando llegaba el alumno, el peso, la talla y la capacidad torácica, ¿no? ¿Vale? Y se comparaba con los resultados obtenidos al final de la estancia. Tenemos que el Instituto Escuela de Sevilla también tenía una colonia que al menos si viajó, si estuvo en el curso 32-33 en la antigua finca de los jesuitas. Fijaros los jesuitas lo que tenían, y tienen, todo eso Franco lo revirtió. En la antigua finca de los jesuitas, la Inmaculada Concepción, tenían una colonia en el puerto de Santa María. Bien, el Instituto Escuela, voy a decir, la creación de los institutos, la segunda enseñanza fue muy importante en Sevilla y en España. Yo quiero reivindicar en esta conferencia la labor educativa que hacen los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos, en la creación de institutos de enseñanza secundaria. Este es el Instituto Escuela, que es un instituto experimental, no es público. Lo dirige o lo gestionaba el Patronato de Cultura de Sevilla, ¿no? Y lo dirigía, aquí lo tenemos, esto es un concierto en el edificio de la escuela, y lo dirige, los que han estudiado historia lo conocen perfectamente, Juan de Mata Carriazo. Aquí lo tenemos. Este es el rector, y este es el director del Conservatorio Superior de Música, que son los que ofrecen un concierto de canto maravilloso como fin de curso, desgraciado fin de curso del Instituto Escuela, porque estas fotos de mayo
de 1936. Recién mudaditos del colegio de los jesuitas de la Plaza Villasís, donde tuvo su primera sede, al pabellón de Argentina, ¿no? Eso era muy de la idea, ellos querían ese edificio, era muy de la idea institucionista, y del Instituto Escuela. Un lugar que estuviera cerca con la naturaleza. ¿Está ahí? Hay una corriente que son las escuelas al aire libre. Muy cerca de la naturaleza, Parque de María Luisa, el puerto, que también está cerca. Faltando ya los últimos detalles para la instalación definitiva, el golpe militar que acabó con el Instituto Escuela. Fue enclausurado por orden de Queipo de Llano. Era un instituto experimental que quería unificar, coordinar al máximo la escuela primaria y secundaria, la escuela con el instituto, y tenía un plan cíclico de enseñanza, y por ejemplo no había un examen de ingreso para los alumnos de la escuela de la enseñanza primaria a la secundaria, y ambos ciclos primarios, tenían asignaturas comunes, como música, cultura física, francés, juego y deportes. Tenían juego y deportes. En el Instituto de Utrera hemos recogido declaraciones de que se jugaba al tenis y al baloncesto. Fijaros en España de baloncesto, las chicas, en el año 34-35, ¿no? Espectacular, ¿no? Los extraterrestres han llegado a Utrera. Y, en fin, ese era el Instituto Escuela, una educación integral, en contacto con la naturaleza, mucha importancia a las excursiones, muchísima importancia a las excursiones y a las visitas, ¿no? Incluso eran consideradas las excursiones y visitas, atención, ahora que yo he sido profesor y hemos protestado yo también, o los compañeros, hay que ver las excursiones que nos dejan vaciar las aulas, que follón, que ahora me tengo que quedar con los alumnos, y qué hago, porque me dan muchos jaleos, incluso en un claustro, en el San Isidoro, perdón por decir el nombre, un compañero se cargó a Giner de los Ríos y a toda la escuela moderna, y la isla se lo cargó, prohibir las excursiones. Sí, hace 2 o 3 años. Digo, pobre Giner de los Ríos, se levantaba la cabeza. Bueno, pues las excursiones escolares eran una asignatura dentro del currículum. Era considerada una asignatura. Eso, ¿qué importancia le daban, no? A la práctica, a la observación. Y ahora que estamos hablando de paseos y excursiones, esta es tan bonita, me encanta, ¿no? No sé si a ustedes os gusta. Visita la Alcázar, era un lugar muy visitado, por los centros escolares. Visita la Alcázar del Colegio Nacional del Cerro del Águila, 1932. Ya me voy alejando de mi barrio, desde la Corsa al Cerro del Águila, en 1932. Bueno, voy a finalizar ya con la creación de institutos en la provincia de Sevilla, que había solamente 2. Uno, el San Isidoro, y otro, el Dosuna. Y se crearon 2 nuevos institutos en la capital, el que ahora es Murillo y el Instituto Escuela. Y en la provincia fueron los institutos elementales de segunda enseñanza de Utrera y Casallo de la Sierra, gran trabajo de Antonio, y los colegios subvencionados de segunda enseñanza de Écija, Carmona y Morón de la Frontera, que inauguraron su andadura a lo largo del curso 33-34. Y ahora me voy a centrar en el Instituto de Utrera, porque tiene cosas muy interesantes, ¿no? Fijaros, el edificio, que era de... Ahí está, ahí tenéis. El edificio era el actual ayuntamiento de Utrera, no sé si lo habéis visto en alguna ocasión. Era la casa de un cacique, el palacio de un cacique liberal de Utrera, de la cuadra. Y ahí están todos ellos, los niños, las niñas, los profes. Esta
señora, ¿sabéis quién es? Dolores. Milagro Martínez, Milagro Martínez, la esposa de Pedro Laintrón, que dio clase en el instituto. Y sabía una cosa, que fue sancionada por la separación del servicio, y ella nunca entró, no quiso jurar los principios fundamentales del movimiento. Es que en Utrera, lo comentaba con un amigo, el gran pago que dieron a Utrera, fijaros, hasta quién sancionaron con la expulsión de servicio, hasta el párroco, con Ulpiano Murga, porque cuando ya empiezan a ser sancionados los primeros profesores, ¿no?, vienen otros sustitutos, caciquillos del pueblo con estudio, y para dar latín, porque el profesor es pobre, el profesor de latín lo tenía todo, frailes claustrados, lo que le cayó a ese hombre, un fraile que dejó los hábitos por una mujer, os lo podéis imaginar. Pero es que este Ulpiano Murga, que también fue de los fusilados por los rojos, ¿sí? Cuando en Utrera van a entrar las tropas, los presos de derecha que están en la cárcel, pum, 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 disparan. Y cae Ulpiano Murga y caen encima otros cadáveres y se salva. Y él se defiende diciendo que fue fusilado por los rojos. Pues sancionó con la expulsión de la enseñanza. ¿Por qué? Primero porque amaba mucho los bienes terrenales. Y segundo porque le tiraban mucho los hábitos femeninos. Fuera. Bueno, pues en la coeducación, y ahora voy a dar unos datos aproximados de la coeducación en Sevilla, ¿no?, en la provincia. El Instituto de Utrera permitió la incorporación de la mujer a la enseñanza secundaria, porque impulsó en la localidad la igualdad, el fomento de la cultura entre las mujeres, y el alumnado fue mayoritariamente femenino, la mayoría eran chicas. En este sentido, el archivo del Instituto San Isidoro recoge la siguiente observación, que nos puede dar una idea del aumento de chicas. Coincidiendo con los años de la Segunda República, con 151 expedientes de chicas de San Isidoro, porque Utrera estaba escrito a San Isidoro. Bastantes pertenecen a Utrera por haberse creado un instituto elemental de segunda enseñanza. No había libros de texto, los alumnos confeccionaban un cuaderno, ¿no?, a partir de las explicaciones y el dictado del profesor, y en la clase los profesores dictaban, explicaban la materia, hacían preguntas y sacaban a los alumnos a la pizarra. Todo esto son declaraciones, son informes de los alumnos. Aquí está, ¿veis esa camiseta que asoma? Este es uno de nuestros informantes, Emilio Caraballo, tenía 90 años cuando hacíamos las entrevistas y salió en el vídeo, que no lo voy a poner. Bueno, era practicante y fue cuando Belmonte se pegó el tiro, sabéis que tenía una finca cerca de Utrera, fue el que asistió primero, fue a ver a Belmonte. Personaje con 90 años, la sobrina tenía que esconderle la llave del coche. No se fuera a pegar, un genio. Bien, desde los apuntes recogidos, esos apuntes recogidos en el aula eran pasados a limpio, método que facilitaba el aprendizaje del contenido de la materia. Y otra informante, que la pobre ha muerto ya, sí, la quería yo muchísimo, como Pilar, ¿no? Pilar, que fue otra informante del Instituto de Utrera, padre del director Miguel Durán, ¿no?, también sancionado, masón, también sancionado con la expulsión del servicio, lo pasó muy mal, estuvo en la cárcel de Porlier en Madrid, en la de Burgos, y ya enfermó, el hombre enfermó del pulmón allí en Burgos, ¿no? Tenía que lavar con agua fría, esto es Burgos, el frío que hace, ¿no?, con agua fría. Total, el hombre no duró mucho cuando ya consigue la reincorporación, después de un largo vía crucis. Y Dolores Martínez, se nota que estudió en la escuela pública, en un instituto público,
un encanto de persona, muy culta, nos explicaba el plan cíclico del 34 que impuso el agrario durante el Bienio Negro, Filiberto Villalobos. No era un mal plan, y Villalobos también las pasó regular en Valladolid con el golpe. No, tanto no perdonaban ni a los suyos, y eran un poquito liberales y más abiertos, y parlamentarios, porque el partido agrario de la monarquía estaba acostumbrado a los juegos parlamentarios. Dice ella con sus palabras tan hermosas: cada curso era un poquito más amplio, eran las mismas asignaturas, pero más ampliadas, un poco más avanzadas. Es como las ondas del agua cuando se echa una piedra y los círculos se van haciendo mayores. Son ondas cíclicas, y ese era el plan cíclico, o sea que el curso se ampliaba un poquito más con la misma asignatura, más avanzada. Y también conservamos la revista, una revista interesantísima, yo creo que es la única que se conserva de un instituto provincial de Sevilla, Bachillerías, interesantísima. Tenían corresponsalía con otros institutos, de Santoña, del norte, bueno, tengo el listado, pero no lo recuerdo. Y ahora vamos con los cuadernos de Pepita Obando, estos cuadernos que yo os refería que hacían los alumnos, ¿no? ¿Se ve bien? Este es el cuaderno de geografía, de historia, perdón. El cuaderno también de historia, ¿no? Con Viriato de Augusto, ahí hacían sus dibujos, una letra primorosa, cuadernos de aritmética, cuadernos de ciencia. Fijaros el trabajo, es que así se aprende. Oye, que no es que tú tengas en tu libro de texto una lámina que ves y te la aprendes de memoria, no, es que tú tienes que hacer eso lo tienes que hacer tú en el cuaderno. Cuadernos de geografía, precioso, ¿verdad? Qué bonito Cuadernos de Pepito Obando, este tiene que ser de ciencias naturales, con esta flor que a mí me gusta tanto. No hago ningún comentario en esta diapositiva. Nuestra escuela es patriótica, en ella se enseña, se aprende, se practica el amor a España, el crucifijo otra vez. Pero no me quiero quedar con esta imagen, porque nada va hacia atrás. Nuestras esperanzas en una sociedad mejor, aunque corran tiempos malos, son como esas semillas que están en las tierras frías, ¿no?, del norte de Europa, y aguantan años y años y años, hasta que llegan el momento propicio y florecen. Esto es, para finalizar ya, un grupo de alumnos del Colegio Cervantes de México, porque todo lo que se hizo en España durante la Segunda República, esa semillita se fue a México. Y aquí tenemos a estas maestras y estos alumnos del Colegio Cervantes de México. Y es al mismo tiempo un homenaje a Cervantes, y al Colegio Cervantes de Madrid, 1918, el colegio institucionalista modelo, ¿no?, que dirigió Ángel York, y donde se ponía en práctica todo esto que yo leí de la profesora, ¿no? Esa era, ¿no? Decía el maestro: venga, haber leído el periódico, ¿qué noticia del día os llamaba la atención? Pues esta. Y se pasaban todas las horas comentando la noticia y buscando información. También hacían escuela con las lecciones, tomaban notas, apuntes, consultaban periódicos, libros, y ellos elaboraban sus propias lecciones. Pues bueno, nuestra semilla llegó muy lejos, hasta México. Y Carmen y Manuel nos van a hablar ahora del presente y de la lucha presente, que germinará seguro con sus frutos. Yo me voy a poner ahí para no vengar la no tengo, todavía puedo administrar la poca voz. Enhorabuena al bebé por la pequeña intervención del compañero. Estaba recordando una cosa, el último texto que he escrito para Reyes, tiene una frase que dice: un país es un cuaderno. Y cuando he visto esa imagen,
me ha venido a la cabeza el hermoso país que se hubiera construido con esa educación, con el educativo de la Segunda República. Y ahora nos toca a nosotros hablar del presente. Y hablar desde el presente, desde el espejo, nos ha ofrecido, lo veo complicado. Me he acordado con Carmen que ella, que está en activo, yo estoy ya jubilado, ella como está en activo, empezar planteando la problemática de la educación. Aquí ya vamos a estar un diálogo que yo creo que podríamos intervenir ya todos, somos poquitos, ¿no? Y yo todavía de moderador, si os parece. ¿De acuerdo? Como tú quieras. Claro que después de la ponencia, hombre, muy bonita, muy sentimental, en el sentido de muy esperanzadora, ¿no? Con ese final de esa semilla está ahí seguro y va a germinar en México, o germinó después durante la transición, cuando se recuperaron en los años 60, los años 70, muchos de los principios de la renovación pedagógica, etcétera, etcétera. Yo lo que pasa es que eso no sé muy bien qué decir ahora, porque yo estoy en un momento un poco sombrío, sí, por decirlo claramente, yo estoy acojonada con el futuro que tenemos en la escuela y en la sociedad por delante. Todas estas cosas que se ponen sobre la mesa o se ponen en práctica durante la República, hombre, sabemos cómo acaban aquí con 40 años terribles que han dejado huella en los momentos que vivimos. Son fruto de eso, que cierta recuperación durante la transición, durante los años 60, 70, 80, tú lo has dicho, has usado mucho esa expresión, estamos viviendo en los tiempos de retroceso terribles en todos los aspectos. En términos pedagógicos también, hace muy pocos días se aprobó el Real Decreto de las enseñanzas secundarias. Vamos, los que estáis aquí, yo soy profe o lo habéis sido y conocéis el tema. Un escándalo de la derecha y de la no derecha, porque el escándalo también lo comparte el de la izquierda, que van a quitar las notas numéricas, que los niños no van a poder repetir, pero ¿cómo no van a poder repetir los niños? Que la historia no se va a poder, no se tiene que enseñar obligatoriamente, cronológicamente. Esto es escándalo total en el 2022, que son cosas que se pusieron en cuestión en los años 20, 30, en los años 60, 70, que era un debate que estaba un poco superado. Se había cuestionado, superado el concepto de evaluación. Se cuestiona, o se ha cuestionado mucho la validez de las repeticiones. Se ha cuestionado el aprendizaje memorístico, toda esta cosa. Bueno, pues cuando algo tímidamente parecido a eso, sin presupuesto y sin nada, cosa que hace el gobierno central tampoco es, cuando algo parece que recoge tímidamente un absoluto escándalo, porque otra vez lo que siguen las familias, y es que incluso los profesionales y las profesionales, mis compañeros y compañeras, nota, parte, mano dura, repetición, los niños sentados que memorizan, libro de texto, por supuesto, que no nos salgamos del carril. Estas son las cosas que están reclamando las familias, los docentes, incluso los chavales en un momento determinado, porque claro, si tú desde que coja un niño o una niña pequeñito lo metes por ese carril, al final el niño o la niña acaba convencido de que eso es el colegio, que eso es la educación y demás. Luego retrocesos muy importantes también en lo que tiene que ver de la escuela como espacio crítico. Tú estabas hablando de Utrera, esta mañana estaba en Utrera, precisamente, en un instituto de Utrera. Porque a través del sindicato de Utrera hemos organizado una charla en un instituto con un profe de la universidad para hablar de derechos humanos, de derechos de libertad, de tal, en un instituto. Lo monta una profe del centro, una profe progre, ¿no? Porque para eso monta una cosa de derechos humanos y tal. Y antes de entrar, por favor, cuidado con lo que vamos a decir en la charla, porque ya algunos padres han llamado al equipo, por favor, que me van a llamar. La profe que monta una charla se acojona porque le pegan el toque la familia, porque se está creando, la gente que estamos en activo también en los centros, lo sabemos, se está creando un clima de persecución en los centros. El equipo directivo, detrás de cualquier cosa que se hace mínimamente tal. La familia, más todavía, la familia facha en acción, militando contra la escuela pública. Y es que incluso los chavales
cada vez más nos encontramos, eso lo sabemos los que entramos en las aulas, chavales que hace unos años la provocación, yo qué sé, hace muchos años, que es un poco ya militar, o yo qué sé, bueno, para la provocación es viva Vox, viva Franco, este tipo de cosas, que se repiten sin comprender o comprendiendo, yo no lo sé, y al final nos encontramos con los climas que nos encontramos, que no es gratuito, que es que se están dando pasos normativos con eso. En Andalucía todavía hicieron un amago, no se han atrevido a imponer el veto parental, pero a ver lo que pasa a partir del 19 de junio, porque van los tiros por ahí. Cuando se crean esos climas en los centros, se crean porque se está impulsando desde la administración, desde, bueno, ya ha desaparecido una asignatura que existía en Andalucía, ya ha desaparecido del currículo. Se está desarrollando el currículo de secundaria, una asignatura que había, que no es que fuera especialmente, pero bueno, es algo, cambios sociales de género. Ha desaparecido del currículo, ya, con el nuevo desarrollo de la secundaria. Son pequeños pasitos que van limitando el espacio de la escuela como espacio crítico. Así que cada vez la escuela está desandando el andado, niños sentados de dos en dos cogiendo apuntes, exámenes, notas, selectividad, bueno, ese es otro tema, la competición tremenda para llegar a la universidad, porque hay que ser competitivo y tal, todo en un ascepticismo falso en el que no se puede cuestionar absolutamente nada, porque entonces está adoctrinando y tal. Alguien ha mencionado antes la censura previa de los libros de texto, que no van a conseguir hasta el final, estos son globos sonda, pero algo va quedando ahí, algo va quedando ahí. Los maestros de la escuela pública doctrina, la escuela pública son todos unos robos, entonces hay que ir cerrando escuela pública, claro, no lo pueden decir así, claro, pero lo van haciendo poquito a poco con otras excusas, con la excusa del descenso de la natalidad. 1.200 clases menos en lo que va de literatura en Andalucía. 1.200 menos, una por una. ¿Sabe dónde han quitado? No una, sino dos, durante 2 años seguidos clases de educación infantil en el Lola Camayo. Entonces yo ya no sé yo no sé si eso te iba a decir, si al final se va a cumplir nuestro deseo, desgraciadamente, y va a desaparecer el nombre porque va a desaparecer el cole. No porque le cambiemos el nombre para darle un nombre más democrático y tal, sino porque van a cerrar el cole, porque seguramente al lado del Lola Camayo y Salesianos, Maristas o lo que sea, durante 2 años seguidos ya ha perdido una unidad de secundaria. Yo el panorama lo veo preocupante, cuanto menos. Esta misma noche, ahí abajo, de la escalera abajo, comienza la campaña electoral. Habrá quien entienda en esta sala que las elecciones son o no un mecanismo de cambio social, pero desde luego son un termómetro de cómo está la cosa. Y el termómetro marca una temperatura, ya digo, muy preocupante. Nos vamos a tener que rearmar en todos los niveles. Nos vamos a tener que rearmar como profes y como gente que construye escuela pública, recuperando principios pedagógicos que nos están intentando arrebatar. Nos vamos a tener que rearmar evitando, por supuesto, la autocensura y luchando contra la censura que nos quieren imponer en términos ideológicos y demás. Y nos tenemos que rearmar, hay que defender la escuela pública con uñas y dientes, aunque se llame Lola Camayo. No se puede cerrar. No, te quiero decir que no es que sea un fascista, es que fue el presidente de la comisión depuradora de maestros. Sí, por enlazar con lo que has dicho antes, ¿no? Pues haber puesto cualquier otro ejemplo, en José María del Campo, en Aníbal González, o en, bueno, si es que 1.200, vamos, que tengo 1.200 ejemplos, quiero decir, es simplemente pues. Y hay que defender cada clase de cada cole, de cada pueblo. Y que tengo que meter el puño publicitario y así rápidamente, pero no se muy larga. Por eso es por lo que hemos puesto en marcha la ILP que estamos recogiendo firmas. Porque con la excusa dichosa del descenso de la natalidad es lo que están aprovechando para ir rivalizando la escuela pública, para darle cada vez mayor campo de acción a la escuela privada o privada concertada, religiosa o no, que esta les gusta mucho más, primero porque es un negocio, segundo porque ahí sí pueden adoctrinar, porque eso sirve de adoctrinamiento, como bien les parezca, imponer su método pedagógico que a mí les gusta, de el que apruebe y vaya a la universidad intercompetitiva bien, y el que no, pues antes a con espárragos, ahora en McDonald's o a cualquier otra cosa. Como la excusa para cerrar escuelas públicas, para cerrar clases públicas, es el descenso de la natalidad. Nosotros estamos planteando otra alternativa, no al gobierno, le estamos planteando otra alternativa a la sociedad para que la gente tenga argumento para defender la escuela. Y está defendiendo la natalidad, efectivamente. Sí es el momento
de bajar la ratio, de que haya menos niños y niñas en cada clase y volvemos a lo de antes, para poder poner en marcha otras formas de pedagogía, una escuela crítica, una escuela libre en la que poder trabajar, etcétera, etcétera. En esas estamos, un montón de organizaciones se han montado en esa pelea, redes, CNT y otras muchas se han montado usted, llevamos ya más de 25.000 firmas. Va a ser trabajo de los próximos meses, uno de los trabajos de los próximos meses. A ver con qué panorama nos encontramos a principio del curso que viene, la pelea va a ser dura, va a tener muchos frentes. Nos encontramos porque nos vamos a encontrar, porque nos hemos encontrado siempre, nos seguiremos encontrando porque hay que seguir en las peleas. Y ya está, por eso me callo. Estaba pensando que supongo que la iniciativa legislativa popular es uno de los frentes, una de las propuestas. No será la única, creo que hay otras cuestiones como el papel. Estaba pensando en el papel del profesor, ¿no? Incluso el papel de las propias facultades de ciencias de la educación. Se me ocurre preguntarle a Pepe si a él lo han invitado a que dé una charla a los futuros maestros de este tipo, ¿no? Que entiendan, pero es que no es solamente por una cuestión de la República, es que es una tradición pedagógica. El texto este que Pedro lo conoce, del mismo cuaderno, se queja de que yo reconozco una tradición pedagógica en Italia, en Francia, en tal, pero no hay una tradición pedagógica en Cataluña. Y ahora lo estoy escuchando a él y digo, claro que la había y se la cargaron. Demasiado retroceso, digo aquel, ¿no? Me refiero, fue lo que yo puedo comentar un poco lo que ha pasado este año en el instituto, ¿no? O sea, con la pandemia se ha aprovechado para no dejar salir a ningún lado, o sea, no podía ir. Y ya la última evaluación, que ya estaba abierto todo, que el Instituto de Itálica, y venía gente con autobuses, turistas, de todos lados, los alumnos veían que ellos no podían salir del pueblo. O sea, lo máximo que ha dejado la directora es salir. Y todo bajo su visión primero, qué es lo que va a hacer, y luego ya veremos si te dejo. Una cosa que no he visto nunca, me he estado en esta circunstancia como he estado. Y luego, bueno, todo supervisado. La exposición de todos los nombres, que intenté llevarla, en un principio me la echaron para atrás, después seguí insistiendo hasta que he conseguido que eso, y reivindicar a los que la historia se tiene que contar, que mucha prehistoria, pero y la historia de hace 2 días también está. Entonces eso ha sido una lucha tremenda, y claro, lo que temen siempre es a los padres. La directora los directores se quieren mantener o están también presionados desde arriba, y entonces no quieren encontrar a esa padre y dicen, no es que me están adoctrinando, mire, no, estoy contando una historia, lo que ha pasado, y es necesario que se sepa, porque hay un vacío en la escuela en ese aspecto, porque los propios profesores de historia no saben nada. Ese es el problema, porque ¿no? O sea, en la exposición esa nadie conocía nada de ¿por qué? Porque se está hablando ahora de eso, o sea, que también hay y no va a dar tiempo a que haya una verdaderamente un conocimiento en los institutos, porque es que vemos que lo van a cortar de raíz. Lo malo es que ese vacío ocupe el poder del miedo, que es así de tremendo. La sensación que uno tiene, yo soy ya maestro jubilado, pero las cosas, yo, escuchando a Carmen, se me ocurre pensar por qué el miedo ha calado tanto en los compañeros. Y como si no hubiera respuesta, ¿no? Sí, la hay. Sí, no lo Perdón, los que vivimos la transición, pues también teníamos nuestros miedos, también nos podíamos empapelar, digamos, y sin embargo había un movimiento que no era masivo ni era demasiado importante, pero sí también era lo suficiente como para ir generando respuestas, ¿no? Y esa falta de respuesta me preocupa. yo creo que hay una respuesta que son
tiene que ver con las consecuencias de la guerra y la masacre que se hace con el magisterio. Porque según diferentes estudios se fusilan a más de 20.000 maestros y maestras y se depura a otro lado. La República había construido o tenía en sus planes 32.000 escuelas. ¿Quién va a dar clases? Si los maestros están depurados y la mayoría de la depuración es que no den clases o están fusilados. Nos dan alférez provisionales y mutilados de guerra. Y los que estudiamos, por ejemplo, yo recuerdo la carrera de la escuela. Bueno, los que somos de determinada edad y nos recordamos de eso, recordamos que nuestra educación era una educación muy militarizada. Y esa militarización de la escuela, ese concepto de la escuela no se ha conseguido en el breve tiempo que la transición y la democracia permitió que se respirase un nuevo aire, pero no se ha conseguido cambiar. Y entonces seguimos porque los maestros de hoy son los alumnos de maestros que fueron alumnos de maestros militares. Y ese es el trasfondo que hay. No hemos conseguido cambiar la mayoría de las metodologías. Ahora mismo está de moda María Montessori. María Montessori la estaban valorando, era una de las autoras más importantes que se enseñaba en las escuelas normales de la República. Y ahora se vende María Montessori. ¿Qué ha pasado durante todos esos años? Y es desde mi punto de vista, es por eso, porque tuvimos durante muchos años, principalmente todos los años, yo recuerdo a los maestros míos que habían sido alférez provisionales. Entonces, es una carga que está ahí. Y el modelo de esa enseñanza era la palmeta y era la letra con sangre. ¿Tú vas a usar Sí, había querido decir voy a pagarlo. Sí. Vámonos, Ahora sí para que se quede utilizado, no, pero no desenchufe. ahí no toca. Hay que hacer un parche. Bueno, que puedes reconocer esto que Sí. puede Os quiero decir que el acto que se ha grabado se pondrá una vez editado en el canal de YouTube del Ateneo. Muchas gracias. No tengo reloj, no sé. Menos cuarto, no, menos cuarto. 5 minutos, no. Menos 12 minutos. 5 minutitos más. Han mencionado antes el grupo escolar Ginés de los Ríos, Sí, que se llama hoy Jardines del Valle. sí, exactamente. Eso es, ¿Y por eso qué? Pues ya habría tiempo de recuperar que antes tenía el otro nombre. Antes era, tenía un nombre más, tenía un nombre fascista, porque cuando seguro, tenía la guía, tenía el yugo de falange, tenía el yugo de falange y no sé si el águila, y un nombre fascista, porque cuando llega el golpe, claro, como he explicado antes, la escuela de magisterio que estaba en la residencia de los jesuitas, esto se convierte en comisaría de vigilancia, ¿no? Ahí, no sé si era en esa escuela o en el instituto escuela donde llevaban a torturar a la gente y los torturaban en una sala donde todavía estaba de la escuela, la canina, ¿cómo se dice? El esqueleto, ¿no? El esqueleto de las clases, ¿no? Y los torturaban allí delante del esqueleto, ¿no? Algo terrorífico, ¿no? Y bueno, pues cuando se convierte en comisaría en la delegación de vigilancia del gobierno militar, se cierra, se incautan, destruyen material, una salvajada, ¿no? Y se traslada a donde estaba la escuela de magisterio, se traslada a donde estaba la escuela Ginés de los Ríos, en el ala norte, Entonces, hasta el año, no sé si 54, 56 aproximadamente, está allí en el ala norte, ¿no?
de Ginés de los Ríos. Y tenía eso, tenía la flecha de cerámica, un azulejo de cerámica. Ahí fue la escuela de magisterio hasta esa época. Y después creo que fue un colegio, algo como de audición y lenguaje. Se daban clases también, clases de audición y lenguaje, creo. O algo parecido en primaria, no sé. Esto ahora como se utiliza antes, pero antes era otro nombre para... ¿Cuántas aulas tenía? ¿Cuál? No lo sé. Bueno, tenía 20... ¿Cuál? El Ginés de los Ríos. Sé que tenía 11 profesores en total. En el tiempo de la República eran 11 profesores. 11 profesores son muchas aulas. 11 profesores son muchas aulas. No calculo, pero ese dato es seguro. 11 profesores y la Ordenanza Talavera, que era el director. Pobre hombre que matan con 67 años. Bueno, con 73 matan a... No lo he puesto, me hubiera gustado, pero todo no se puede abarcar. Con el pedagogo este anarquista Sánchez Rosa, con 73 años, lo sacan de su casa enfermo, con fiebre, ¿no? Con otro 73 a Infante. Infante era un maestro de Utrera, líder del Partido Republicano Radical, masón, con fusil, era su nombre masón. Por eso yo preguntaba por la Facultad de Ciencias de la Educación y por los centros de profesorado también, porque si vemos que la historia está a punto de repetirse... Sí, es que está a punto, es que, vamos, yo... Por lo menos que aprendamos historia, ¿no? Que los jóvenes maestros que se están formando y los profesores en general conozcan esta historia. Estuve esta mañana en Picorreja y hablando con Juan Maguijo, que es el antropólogo que lleva la excavación de Picorreja, y me comentó una cosa muy llamativa, ¿no? Están algunos profesores sobrepasando el miedo posible, están llevando a sus alumnos a la fosa. Los chavales están quedando bastante consternados al ver aquello, se están portando muy bien los chavales. Sin embargo, no está yendo ninguna visita, absolutamente cero visita de la universidad, de las facultades y de magisterio. Nadie, absolutamente nadie, ha ido desde ese nivel educativo, o sea, el profesorado universitario, pasando totalmente del tema, han ido a Picorreja. Pero sin embargo, los institutos sí están yendo bastante. Para decirte un poquito dónde está el problema. Yo por retomar un poco el tema con la actualidad, a mí me parece que no es un análisis muy acertado los términos de lo que se nos viene encima, y comentarnos a no sé quién para que lo vea. Yo creo que lo que tenemos que se nos viene encima está ya dentro de la escuela. Pero está ya dentro de la escuela no desde el 18 o el 19, sino mucho antes. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, 5 ejemplos nada más. Yo he hecho análisis en primaria y en secundaria del número de exámenes que hace un niño entre los 3 y los 16 años. En torno a 1000 exámenes. No ahora, hace años. Los libros de texto se pusieron gratuitos y los libros de texto es el pilar de las aulas desde hace años. Aquí hubo un decreto que jerarquizó la escuela dándole competencia a los profesores que faltaban letras del abecedario. No pasa nada. O sea, ese poder de los directores que existe ahora lo tienen desde hace años. Los ejercerán como los ejercerán. El vaciamiento de los consejos escolares ha sido un vaciamiento consciente, claramente. Y por un último ejemplo, más el tema de las expulsiones. Independientemente de que te guste más o te guste menos, es que no se ha logrado que un profesor salga con sus alumnos y tenga las espaldas cubiertas jurídicamente antes de que ocurra. Quiere que se salga y puede, por tu vocación. Anoche lo vivimos con una compañera. Lo vimos ayer. Entonces, podría poner muchos ejemplos. Entonces, a mí me da la impresión que escandalizarnos ahora de que llegan los bárbaros, ya están dentro desde hace mucho tiempo, y por cierto, y algunos le han puesto por la alfombra roja desde hace mucho tiempo. Hay un cambio cualitativo.
Hay un cambio cualitativo Bueno, sí, es verdad, Pero hay. el tema de... Claro que lo hay, Carmen, pero lo que te quiero decir con eso, claro que lo hay. Es decir, el tema es que ahora nos encontramos desarmados. Claro que lo hay. Pero cuando ha llegado este momento, pues te has encontrado con una escuela corroída por dentro y desarmada. Claro, ¿y ahora qué haces? Eso es lo que quiero decir. Claro que lo hay un cambio cualitativo, pero ¿cómo se encuentra la escuela? Corroída y desarmada. La democracia en el centro no existe, vamos, eso, ahora nos han puesto unos objetivos que hay que pasar la mano con los alumnos, que no tengan que ver, no tiene tanto que ver que el niño haya suspendido 5 o 4, sino que si tiene concepto democrático, ciudadanía, aprender a aprender, tal cual. Pero bueno, ¿y dónde, si nosotros tenemos que valorar eso y nosotros no tenemos la democracia ni la libertad, ¿cómo vamos a...? O sea, la escuela empieza por arriba y resulta que tú no tienes libertad ni para hacer una exposición o para dar un montón de cosas. Y los clausos no, bueno, si la democracia se... Es que por decirlo en términos de esto que publicará mi mamá Manuel Herrero próximamente, es decir, hemos sido incapaces de crear una tradición democrática. Hemos sido incapaces a lo largo de 40 años con mayorías absolutas de izquierda. En el 72 el 70% de los andaluces votó izquierda. 70%. Hemos sido incapaces de crear una tradición pedagógica democrática fuerte que dé respuesta ahora a cambio cualitativo. ¿Sí se entiende? Uno de los ejemplos que pone en el texto no está lejano, en Cataluña. A mí me gustaría ver cómo se está planteando esta cuestión del territorio catalán, porque allí sí existe una tradición pedagógica mucho más sólida. Lo que pasa es que tendríamos que hablar. Yo pensé, es verdad, toda la vanguardia de todos los movimientos pedagógicos modernos, desde finales del siglo XIX hasta muy en adelante, pasan por Cataluña. Entran primero y recepcionan primero en Cataluña. Ya existe el caso de esta amazona, ¿no? Y de la anarquista que fundan la primera escuela para obreras. Pero no solo en el pasado, actualmente, Sí. en redes, cuando hemos Sí, tomado también. contacto con instituciones en Cataluña, desde la propia Ferrer y Guardia, que existe, aquí no existe nada parecido, que publica todos los años un estudio sobre el racismo. Es decir, hay creada sociedad. Aquí no hay creada sociedad. Aquí estamos en tiempo de trinchera, llevamos en tiempo de trinchera, yo creo, bastante tiempo, y ojalá sean trincheras. No la vayan a rellenar. Por ejemplo, que tú dices, Andrés, de la Fundación Ferrer Guardia, efectivamente, que publica todos los años un informe nacional, como digo nacional, de todo el Estado, sobre la situación de la realidad en España. Le ayuda el Ayuntamiento de Barcelona, le ayuda con la Generalitat. Se publica un informe en condiciones, que siempre nos hay más. ¿Ustedes pensáis un informe de ese tipo aquí, con la Junta de Andalucía, esta o la anterior, con el Ayuntamiento de Sevilla, este o el anterior? Impensable. Bueno, pues en esos datos aparece la región con mayores porcentajes de alumnos dando alternativa a la región es Andalucía. Ese es un tema que está ya en niveles casi superados en toda la franja norte y aquí estamos con eso. ¿Por qué? Eso ha surgido solo y se ha sostenido enormemente eso. Pongo otro ejemplo ya máximo porque con el tema del instituto de escuela. Por ser además una ley emblemática y cada vez que lo digo me asombra, con la LOPSI. La LOPSI se mete en cambiar no solo metodología, currículo y tal, sino cambia la tipología de los centros. Antes había instituto de bachillerato y el colegio, punto, ¿no? Cambia la tipología, ¿no? Escuela infantil, y de primaria, instituto solo de eso, instituto de bachillerato. Muy bien. Un centro público con la LOPSI no puede dar clase a un niño desde los 3 hasta los 16 años. ¿Quién puede dar eso a la niña? ¿A quién se le permite exclusivamente de clase desde 3 hasta los 16 años? Algo importantísimo para los padres.
Sin embargo, en A Cataluña, los centros eso, concertados. en Cataluña eso se está ¿Dónde se incorporando. están volviendo institutos de escuela? Ahora en Cataluña. Aquí, con el foro. Es decir, que lo que te quiero decir es que cuando me dice, nos lamentamos que vienen con los bárbaros y le estamos poniendo la forma no a los bárbaros desde hace mucho tiempo. No, son las 9. Bueno, Bueno, pues nada. A todos.